Más fuerte que nunca. Brené Brown. Parte 2. La civilización termina en la línea de flotación. Una vez hice un mapa de mi corazón, y en el centro dibujé directamente el lago Travis. Situado en la exuberante región de Texas Hill Country, justo en el extremo occidental de Austin, el lago es una reserva del río Colorado de 104 kilómetros de longitud. Es un lugar de orillas rocosas, impresionantes acantilados y árboles de mezquite, que rodean sus frías aguas de color azul turquesa. Pasé todos los veranos de mi infancia en el lago Travis. Es donde aprendí a pescar percas y róbalos negros, a colocar espineles para pescar siluros, a tallar con cuchillo, a construir cabañas en los árboles y a poner bien la mesa. Mi tía abuela Lorena y su esposo, el tío Joe, tenían una casa envolente. En aquellos tiempos las zonas alrededor del lago eran rurales, eran el hogar de gente de campo, con camiones y cañas de pescar que no se consideraban residentes de Austin, sino simplemente vivían en el lago. Hoy en día, esa misma zona se considera un barrio de las afueras de Austin y está plagado de mansiones y de urbanizaciones de lujo valladas. La tía Bea vivía al lado de la tía Lorena y Maipa Baldwin vivían en la casa contigua con su hija y su yerno, Edna Earl y Walter. Edna Earl y la tía Lorena fueron muy amigas toda la vida. Pasé muchas horas corriendo descalza de una casa a otra, entrando y saliendo sin preocuparme de los portazos de las mosquiteras. Jugaba las cartas con tía Bea y luego me iba corriendo a casa de tía Lorena para hacer un pastel en el horno. Coleccionaba piedras y cazaba luciérnagas con Maipa. A Edna Earl le encantaba escuchar mis chistes infantiles de toc toc, ¿quién es? La tía Lorena era la distribuidora de Avon de la zona. Ayudarla a preparar los paquetes para las clientas y hacer la ruta con ella era para mí la gran atracción del verano. Desde que cumplí los 10 años más o menos, nos metíamos las dos en su coche, ella conducía y yo iba a su lado con mi rifle de balines Red Ryder BB y las bolsas con los cosméticos, perfumes y cremas apiladas entre nosotras. Yo me cuidaba del muestrario de lápices de labios, que era una caja de vinilo brillante atiborrada de diminutos tubitos blancos de todos los colores y fórmulas inimaginables. Íbamos por largos caminos de grava y aparcábamos delante de la verja de metal de una clienta. Tía Lorena bajaba primero para abrir la verja y comprobar que no hubiera animales salvajes o serpientes de cascabel. Una vez que había hecho las comprobaciones, me decía gritando: «Trae el pintalabios y deja el rifle», o «Trae el pintalabios y el rifle». Me bajaba de la furgoneta con los pintalabios y a veces con mi Red Ryder en la mano y nos dirigíamos hacia la casa. Después de las largas mañanas entregando los pedidos de Avon, preparábamos bocadillos, los envolvíamos y cogíamos un puñado de gusanos del improvisado criadero de gusanos que tío Joe tenía en su jardín trasero, en un antiguo arcón frigorífico de Coca-Cola de la marca Westinghouse de la década de 1930. Con nuestro almuerzo y nuestros cebos nos íbamos al muelle a pescar y a flotar sobre el lago en flotadores redondos gigantes. Nunca he sido más feliz en toda mi vida que flotando por el lago Travis. En la actualidad, cuando cierro los ojos, todavía puedo recordar lo que se sentía dejándome llevar en mi flotador, sintiendo el calor del sol sobre la piel y observando las libélulas revoloteando por encima del agua y espantando a las percas que me mordisqueaban los dedos de los pies. El premio de la puerta grande. El lago Travis fue mágico para mí. Fue de ese tipo de experiencias maravillosas que quieres compartir con tus hijos. Así que cuando Steve y yo planificamos nuestras vacaciones de verano de 2012, decidimos alquilar una casa a una media hora de tía Lorena y tío Joe. Estábamos entusiasmados porque era la primera vez que íbamos a hacer unas vacaciones tan largas. Íbamos a estar afuera durante 2 semanas enteras. Unas vacaciones anárquicas
de una semana son tolerables, pero nuestra familia funciona mejor cuando hay algunos límites. Por eso, acordamos que estaríamos atentos a que nuestros hijos no se pasaran con la tecnología, que nos acostaríamos a horas razonables, cocinaríamos y comeríamos de un modo relativamente saludable y haríamos ejercicio lo más a menudo posible. Nuestros hermanos y padres iban a venir a pasar unos días con nosotros, así que advertimos a todos sobre nuestros planes de vacaciones saludables. A continuación, empezaron a llegar un montón de correos electrónicos con planes detallados de comidas y listas de la compra. La casa de alquiler estaba situada en una cala profunda del lago y una larga escalera conducía a un muelle que tenía una caseta con un tejado de chapa ondulada galvanizada. Steve y yo nos propusimos cruzar la cala a nado todos los días que estuviéramos allí. Eso suponía un trayecto de aproximadamente 1 kilómetro entre la ida y la vuelta. El día antes de marcharnos, fui a comprarme un traje de baño Speedo y unas gafas para nadar nuevos. Hacía mucho tiempo que Steve y yo no nadábamos juntos. 25 años para ser exactos. Cuando nos conocimos, los dos éramos socorristas y entrenadores de natación. Aunque sigo nadando todas las semanas, en estos momentos de mi vida lo hago más bien para tonificar la musculatura. Steve, sin embargo, era un nadador profesional cuando estaba en el instituto, jugaba en el equipo de waterpolo en la universidad y todavía sigue tomándose la natación muy en serio. Yo valoro las diferencias en nuestras habilidades actuales de este modo. Él todavía hace virajes y yo solo toco y me voy. Una mañana temprano, antes de que se levantara nuestra tribu, Steve y yo nos dirigimos hacia el muelle. Mis hermanas estaban en casa con sus correspondientes familias, así que dejamos a nuestros hijos a buen recaudo con ellas. Nos zambullimos y empezamos nuestro recorrido por la cala. Más o menos a mitad del trayecto hicimos la parada de rigor cuando se nada en espacios abiertos para comprobar que no haya embarcaciones. En esa parada para comprobar el tráfico del lago, se cruzaron nuestras miradas. En ese momento sentí que me inundaba la gratitud por estar rodeada de semejante belleza y por el regalo tan grande que era estar nadando en mi lago mágico con el chico que me había conocido en el agua hacía 25 años. En ese momento en que estaba sintiendo la intensa vulnerabilidad que, en mi caso, siempre acompaña a una alegría profunda, di rienda suelta a mis sentimientos y le dije a Steve con ternura: estoy muy contenta de que hayamos decidido hacer esto juntos. Es hermoso estar aquí. Steve normalmente es mucho más hábil expresando sus sentimientos, así que me preparé para una respuesta igualmente efusiva. Por el contrario, me respondió con una medio sonrisa evasiva y breve, diciendo: sí, el agua está muy buena. Y siguió nadando. Nos separaban escasamente 4 metros. No me ha oído, pensé. Quizás ha entendido otra cosa. Quizás mi inesperado arranque de sensibilidad le ha pillado por sorpresa. Y se ha emocionado tanto que se ha quedado sin habla. Sea como fuere, no fue una reacción normal y no me gustó, a lo cual reaccioné sintiéndome ridícula y empezando a sentir vergüenza. Llegué a la orilla rocosa de la otra punta unos minutos después que Steve, que se había parado para descansar, pero que ya estaba preparando su regreso. Estábamos a pocos metros el uno del otro. Respiré profundo y valoré la posibilidad de repetirle lo que le había dicho. Un poético intento de conexión ya había conseguido sacarme de mi zona de confort. Volver a intentarlo me daba miedo y me parecía una estupidez. Pero sabía que Steve lo haría. Lo intentaría 20 veces si fuera necesario. Pero él es más valiente que yo. Leonard Cohen, en su canción Aleluya, dice: quizás haya un Dios allá arriba, pero lo único que he aprendido del amor ha sido cómo dispararle a alguien que desenfundó más rápido. Así es como me educaron a mí. Ataca antes de que te ataquen, o al menos en cuanto te ataquen.
Si lo intentás una vez y te hieren, date por enterado. Si lo intentás por segunda vez y te hieren, considérate imbécil. El amor es sin lugar a dudas mi asignatura pendiente. No era capaz de reconciliar el miedo que sentía. Allí en el agua turbulenta del lago, con el hecho de que acababa de escribir un libro sobre vulnerabilidad y estar dispuesta a correr riesgos. Así que me dije a mí misma, pon el corazón en tus labios. Le sonreí con la esperanza de ablandarle y dupliqué mis intentos de conexión. Esto es fantástico, me encanta lo que estamos haciendo, me siento muy cerca de ti. Parecía como si estuviera mirando a través de mí en lugar de mirarme a mí. Sí, buen regreso. Y se marchó. ¿Qué mierda está pasando?, pensé. ¿Qué está pasando? No sé si he de sentirme humillada o enfadarme. Tenía ganas de llorar y gritar. Sin embargo, la ansiedad me hizo inspirar profundo e iniciar mi regreso al punto de partida. Gané a Steve en el trayecto de regreso al muelle por unas pocas brazadas. Estaba exhausta física y emocionalmente. Me sentía incluso como si estuviera un poco colocada. Cuando Steve llegó al muelle, se dirigió directamente hacia la destartalada escalera metálica y empezó a impulsarse para salir del agua. ¿Puedes volver a meterte al agua?, le dije. Es lo único que fui capaz de decir. Se detuvo y giró la cabeza para mirarme agarrado todavía a la escalera. Vuelve a meterte en el agua, por favor. Me hizo caso y volvió a sumergirse. ¿Qué pasa?, me preguntó mientras nos miramos la cara y nos manteníamos flotando cerca del muelle. ¿Qué pasa?, pensé. ¿Quieres saber qué pasa? No tengo ni idea de qué es lo que pasa. Lo único que sabía era que yo ya había escrito el guión para el resto de la mañana sobre nuestra experiencia en el agua y sin una intervención nos dirigíamos irremediablemente hacia un día terrible. Lo habíamos hecho 1000 veces. Subiríamos al muelle, nos secaríamos y volveríamos a la casa. Pondríamos a secar las toallas en la barandilla del Porsche, entraríamos en la cocina y Steve diría: ¿qué hay para desayunar, nena? Yo le habría mirado y le habría lanzado un sarcástico: no lo sé, nene. Deja que se lo pregunte a la hada de los desayunos. Luego hubiera mirado al techo con las manos en la cintura y hubiera dicho: oh, hada de los desayunos, ¿qué hay para desayunar? Y tras una pausa lo suficientemente larga y dramática, le habría dicho a ese viejo bonachón: hey, Steve, se me ha olvidado cómo funcionan las vacaciones. Se me ha olvidado que me encargo del desayuno, de la comida, de la cena, de la colada, de hacer las maletas, de llevar las gafas para nadar, la crema de protección solar, el repelente de mosquitos, la comida y... En algún momento de mi letanía, Steve habría arrugado la cara y me hubiera dicho confundido: ¿ha pasado algo? ¿Qué me he perdido? Luego, en algún momento, después de 4 o 24 horas de maniobras de Guerra Fría, empezaría a salir todo. Podíamos interpretar este guión con los ojos cerrados, pero estábamos en el lago Travis. Eran nuestras vacaciones especiales y quería cambiarlo. Te miré y, en lugar de empezar con reproches, probé algo diferente. Estoy intentando conectar contigo y me estás dando esquinazo. No lo entiendo. Solo me miró. Habría unos 9 metros de profundidad al lado del muelle, así que estábamos todo el rato moviendo las piernas para mantenernos a flote. Tenía que pensar deprisa. Todo esto era nuevo para mí. En el transcurso de lo que a mí me pareció una hora, pero que probablemente fueran 30 segundos, mi mente se debatía entre el «sé amable» y el «no, vea por él». «Sé amable» y «no, protégete, tumbalo». Opté por la amabilidad y la confianza. Confié plenamente en una técnica que había aprendido durante mi investigación.
una frase que surgió repetidamente en las distintas variables. Siento que estás pasando de mí y la historia que me estoy montando es que me has mirado cuando nadaba y has pensado, tío, se está haciendo vieja, ya no puede ni con el estilo libre. O me has mirado y pensado, desde luego el Speedo ya no le sienta como hace 25 años. Steve parecía nervioso. Cuando se siente frustrado, no lo manifiesta con agresividad, sino con respiraciones profundas, apretando los labios y moviendo la cabeza. Probablemente esta estrategia le sirva en su trabajo como pediatra. Pero yo lo conozco y sé cuando está nervioso. Me dio la espalda y luego volvió a girarse diciéndome: Mierda, te sientes vulnerable, ¿verdad? La respuesta fue inmediata. Sí, pero estoy a punto de cabrearme, así que lo que tengas que decirme importa, y mucho. Puede que en mis investigaciones hubiera aparecido alguna vez la frase, la historia que me estoy montando, y que pareciera un instrumento importante. Pero era la primera vez que la usaba y estaba literal y emocionalmente fuera de mis casillas. Steve se volvió a alejar y regresó de nuevo, y después de lo que me pareció otra eternidad, al final me respondió: No quiero hacer esto contigo, de verdad que no. Mi reacción inmediata fue el pánico. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué me quería decir con eso de que no quería hacer esto conmigo? ¿Qué gilipollez? ¿Qué me quería decir? ¿Que no quería nadar conmigo? ¿Hablar conmigo? Entonces se me ocurrió de pronto que con esto quizás se hubiera referido a estar casados. El tiempo empezó a detenerse y yo empecé a ver la película de terror a cámara lenta, cuando de pronto volví a la realidad al decirme él: No, no quiero hablar de esto contigo en este momento. Me quedé sin armas y sin paciencia. Es una pena, pero resulta que estamos teniendo esta conversación ahora. ¿Te das cuenta? Te estoy hablando. Tú me estás respondiendo. Estamos conversando. A los pocos segundos de un incómodo silencio y de haberse alejado de mí en el agua, Steve por fin se atrevió a hablarme. Mira, no me importa salir por ahí con los niños. De verdad que no. ¿Qué? Cada vez lo entendía menos. ¿A qué te refieres? ¿De qué estás hablando? Steve me dijo que no le importaba llevarse a los niños a la cala en la lancha inflable. De hecho, le gustaba tirar de ella para llevarlos hasta donde pudieran encontrar el tesoro secreto, y que le encantaba que yo tuviera tiempo para estar con mis hermanas. Cuando llegó a ese punto, levanté la voz y le interrumpí. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué estás queriendo decir? Steve respiró profundo y con un tono de voz entre la agitación y la resignación me respondió. Mi corazón y mis ojos se inundaron de lágrimas. Era lógico, habíamos llegado a la casa en un día laborable, cuando el lago está bastante tranquilo. Era viernes y el tráfico en el lago se duplicaría durante el fin de semana, y todo el mundo sabe que hay gente que conduce borracha por él. Cuando te has criado con gente de agua, conoces muchas historias sobre accidentes de lanchas y de esquí acuático provocados por la bebida. Y, por desgracia, sueles conocer a personas que han sido víctimas directas de los mismos. Me alegro muchísimo que me lo hayas dicho, Steve. Mierda, exclamó mirando al cielo. Dios mío, tengo que parar esta conversación. ¿Y ahora qué? No me lo podía creer. ¿Qué dices? Por supuesto que me alegro que me lo hayas contado. Mira, te ruego que no empieces con tus investigaciones. No me digas lo que crees que has de decir. Sé lo que quieres. Quieres al tío duro. Quieres al chico que rescata a los niños que están a punto de ser atropellados por la lancha motora, lanzándolos a la orilla, y que nada tan rápido que llega ahí antes que ellos para amortiguar su caída. Al chico que te mira desde la otra punta de la cala y te dice gritando: No te preocupes, nena, todo controlado. Respondió Steve moviendo la cabeza. Él estaba sufriendo, yo estaba sufriendo.
Los dos estábamos cansados y al borde de la más absoluta vulnerabilidad. Ambos nos debíamos la verdad. De acuerdo, no le mencionaría mis investigaciones, pero tengo la suficiente experiencia en investigación como para saber que, aunque nos encantaría echar la culpa a unos padres distantes o crueles, el acoso escolar o algún entrenador déspota de la mayor parte de la vergüenza que sienten los hombres, lo cierto es que a las mujeres nos aterra que los hombres pierdan las riendas de su caballo blanco de príncipe azul y podemos ser las que más critiquemos su vulnerabilidad. Yo suelo decir, enséñame una mujer que acepte ver a un hombre realmente asustado y vulnerable y te enseñaré a una mujer que ha aprendido a aceptar su propia vulnerabilidad y que no debe su poder o su estatus a ese hombre. Enséñame un hombre que puede estar con una mujer verdaderamente asustada y vulnerable y que sea capaz de simplemente escuchar sus problemas sin intentar arreglar nada o aconsejarla. Y te enseñaré un hombre al que no le importa reconocer su propia vulnerabilidad y que no debe su poder al omnipotente o omnipresente mago de Oz. Le tendí mi mano a Steve. ¿Sabes una cosa? Hace 10 años esta historia me habría asustado. No sé si hubiera podido afrontarla. Puede que hubiera dicho lo correcto, pero al cabo de un par de días, al menor incidente, la hubiera sacado a relucir de un modo desagradable como: ¿estás seguro de que te sientes con ánimo para sacar a pasear a los niños en la lancha inflable? Habrías metido la pata, te habría herido y traicionado tu confianza. Estoy segura de haberlo hecho en el pasado, y lo siento, de veras. Hace 5 años no habría sido tan dura. Te habría entendido y respetado, pero probablemente hubiera tenido miedo. Y hoy me siento tan afortunada de tenerte y por nuestra relación, que no quiero a nada ni nadie que no seas tú. Estoy aprendiendo a tener miedo. Eres el mejor hombre que conozco. Además, nosotros somos todo lo que tenemos. Somos el premio de la puerta grande. Steve sonrió. Yo estaba hablando en clave, pero él sabía a qué me refería. El premio a la puerta grande es una línea de una de nuestras canciones favoritas, In Spite of Ourselves, de Sean Prine e Iris Dement. Es una de nuestras canciones favoritas de cuando empezamos a salir juntos, y el estribillo siempre me recuerda a Steve. A pesar de nosotros mismos, acabaremos sentados en un arco iris. Contra todo pronóstico, somos el premio a la puerta grande, cariño. Nos haremos daño a nosotros mismos para vengarnos el uno del otro. No quedará nada salvo nuestros viejos corazones bailando en nuestros ojos. Subimos la escalerilla del muelle, nos secamos y empezamos el ascenso por la escalera que conducía a la casa. Steve me dio un cachete en el trasero con su toalla mojada y sonrió. Solo para que lo sepas, todavía te sienta bien el speedo. Esa mañana fue un momento decisivo en nuestra relación. Ahí estábamos los dos, totalmente enfrascados en nuestras propias historias de vergüenza. Yo, preocupada por mi aspecto y mi cuerpo, el motivo de vergüenza más común en las mujeres. Él, por su parte, con miedo de que yo pensara que era débil, el motivo de vergüenza más común en los hombres. Los dos teníamos el miedo de aceptar nuestra vulnerabilidad, aún a sabiendas de que es el único camino para salir del temporal que ocasiona la vergüenza y para poder consolarnos mutuamente. De algún modo encontramos el valor para confiar en nosotros mismos y el uno en el otro, evitando el aguijón venenoso de las palabras que nunca hubiéramos podido borrar y la retirada del afecto que genera la guerra fría. Esa mañana revolucionó nuestra idea de nuestro matrimonio. No fue una evolución sutil, fue algo que cambió definitivamente nuestra relación. Y fue algo bueno. Para mí, se convirtió en una historia con muchas posibilidades. De lo que podría ser si cuando estamos enfadados, frustrados o heridos sacamos lo mejor que hay en nosotros. Normalmente nuestras discusiones no eran tan productivas, pero esta fue transformadora. De hecho, fue una experiencia tan intensa que le pregunté a Steve qué pensaría si la utilizara en mis conferencias como ejemplo del poder de la vulnerabilidad.
Por supuesto, es una historia alucinante, me dijo. En discusiones posteriores hemos podido rescatar algunas de las estrategias que aprendimos en el lago. Pero por alguna razón que en aquel tiempo desconocía, las crisis posteriores nunca fueron tan buenas o tan productivas como la de ese día. Estoy convencida de que fue la magia del lago Travis o la majestuosidad de la propia naturaleza la que nos hizo ser más amables y tiernos el uno con el otro. Al final, aprendería que la historia no terminaba aquí. No puedes evitar el segundo día. Para abreviar, diré que al cabo de 2 años me encontraba en un escenario compartiendo la historia del lago Travis en una abarrotada sala de los estudios de animación Pixar. En primer lugar, como tantas otras cosas de mi vida, la sincronicidad influyó en cómo acabé dando una conferencia en Pixar. Estaba en un aeropuerto de Estados Unidos esperando la llegada de un avión que venía con retraso, así que decidí ir a la tienda a comprar algo para leer. Me sorprendió ver a Eric Clapton en la portada de Fast Company, una de mis revistas favoritas. La compré y me la puse en el bolso. Cuando por fin despegamos, saqué la revista y al mirarla más de cerca, vi que no se trataba de Eric Clapton. Era una foto de Ed Catmull, que bien podría haber sido de una portada de la revista Rock and Roll, y el artículo trataba sobre su nuevo libro. Ed es el presidente de los estudios de animación Pixar y Walt Disney, y es justo que diga que su libro Creatividad S.A. es lo que más me ha influido de todo lo que he leído en mi vida. Sus lecciones sobre lo que han de hacer los verdaderos líderes para identificar los obstáculos que acaban con la confianza y la creatividad, para fomentar culturas y condiciones que favorezcan que las personas con talento saquen lo mejor de ellas mismas, cambió mi forma de pensar sobre mi función en mi organización e incluso en mi propia familia. Tras distribuir ejemplares del libro a todos los miembros de mi equipo, sus ideas y conceptos no tardaron en convertirse en nuestro lenguaje vernáculo en el trabajo. Estaba tan impresionada por la obra de Ed que me puse en contacto con mi editor en Random House, el mismo que el de Ed, para pedirle que nos presentara. Esperaba entrevistarle para este libro. Daba la casualidad de que Ed y un grupo de personas que eran el alma de Pixar habían visto mis conferencias TED. De pronto me invitaron a pasar un día con ellos. Lo primero que pensé, ¿sería demasiado si apareciera vestida como Jessie de Toy Story? ¡Qué caray! Iré a visitarles. Ya sé que muchas personas considerarían nuestro mutuo interés de conocernos como pura coincidencia. Yo lo califico de milagroso. O, como dice el novelista Paulo Coelho sobre su libro El alquimista, cuando estás en el camino, el universo conspira para ayudarte. Después de mi conferencia, fui a comer con Ed y con algunos de los talentos de Pixar, principalmente productores, directores, animadores y escritores. La conversación se centró en la inevitable incertidumbre, vulnerabilidad y malestar del proceso creativo. Mientras explicaban lo frustrante que es que por más experiencia o éxito que tengas, no te libras de la desalentadora duda, que es una parte ineludible del proceso, recordé mis propias experiencias con The Daring Way. The Daring Way es un programa con certificación diseñado para los profesionales de campos afines que quieran difundir mi trabajo. En nuestros seminarios de formación nacionales, nuestro principal instrumento de enseñanza es un curso intensivo de 3 días. Los miembros de nuestro equipo imparten el programa en grupos de 10 o 12 personas. De este modo, los nuevos candidatos pueden experimentar mi trabajo como participantes y conocer la investigación que hay detrás de todo ello. Por más veces que lo hayamos hecho o por más personas que hayan recibido el diploma, el segundo día de este formato de 3 días sigue siendo difícil. De hecho, los facilitadores diplomados que utilizan este modelo de 3 días con sus clientes siempre nos dicen: pensaba que me saldría mejor y que el segundo día sería fácil, pero no lo consigo. Sigue siendo muy duro. De pronto, cuando estaba en Pixar, lo vi claro.
Miré a Ed y le dije, oh, Dios mío, lo entiendo perfectamente, no podés evitar el segundo día. Ed lo captó inmediatamente, sonrió de un modo que quería decir, así es, no te puedes zafar de la fase intermedia. El segundo día, o cualquiera que sea para ti el periodo intermedio, es cuando estás en la oscuridad, cuando se ha cerrado la puerta detrás de ti. Has avanzado demasiado para darle la vuelta y estás lo suficientemente cerca del final como para ver la luz. En mi trabajo con veteranos y miembros activos del ejército, hemos hablado de esta oscura fase intermedia. Todos lo conocen como el punto sin retorno. Es un término de la aviación acuñado por los pilotos para ese momento en que no tienen suficiente combustible para volver al punto de partida. Curiosamente, es un término universal que se remonta al famoso dicho de Julio César: Alia y acta est ob, la suerte está echada, que pronunció en el año 49 a.C., mientras cruzaba el río con sus tropas para iniciar la guerra. Tanto si se trata de una antigua estrategia de combate como de un proceso creativo, te encuentras en un momento de oscuridad en el que no hay marcha atrás. En los grupos de The Daring Way, el segundo día significa que nos estamos adentrando en la parte de la vergüenza y el mérito, y que las personas sienten que están al descubierto. El brillo de haber empezado algo nuevo y la chispa de la posibilidad se van apagando y van dejando la densa estela de la niebla de la incertidumbre. La gente se cansa. Con nuestros grupos y con los grupos en general, llegas a la parte peliaguda de lo que Bruce Tuchman, un investigador de la dinámica de grupo, describe como el ciclo de formación, tormenta, normalización, realización. Primero está la creación de un grupo o un equipo, la formación. Luego le sigue la etapa difícil cuando los miembros tienen que descubrir la dinámica, tormenta. Después llega un momento en que el grupo se encausa, normalización. Y, por último, empieza a avanzar y esta sería la realización. La fase de tormenta es la fase intermedia. No es solo una etapa oscura y de vulnerabilidad, sino que suele ser turbulenta. Las personas encuentran todos los medios inimaginables para resistirse a la oscuridad, hasta pelearse entre ellas. Creo que lo más difícil de ese segundo día es justamente lo que Ed y su equipo de Pixar señalaron, como la parte no negociable del proceso. La experiencia y el éxito no te garantizan un tránsito fácil por la fase tormentosa intermedia. Lo único que te confieren es un poquito de gracia, que te susurra al oído: esto forma parte del proceso, no te rindas. La experiencia no crea ni un solo destello de luz en esa oscuridad intermedia. Solo te infunde un poquito de fe en tu capacidad para navegar a tientas. La fase intermedia es caótica, pero también es donde se obra la magia. Cuando concluíamos nuestra conversación en Pixar, uno de los escritores compartió una observación respecto a lo que estábamos hablando. El segundo día es como el segundo acto de nuestras historias. Siempre es la parte más difícil para nuestro equipo. Es donde nos estrujamos el cerebro con nuestros personajes y nuestro arco argumental. Todos los presentes respondieron con un energético movimiento de afirmación con la cabeza o con un apasionado "sí". Tras mi regreso a Houston, Ed me envió un correo electrónico en el que me decía que nuestra conversación sobre el segundo día había causado mucho revuelo. En aquellos momentos no tenía ni idea de hasta qué punto aquel revuelo y mi visita a Pixar acabaría afectando a mi vida personal y profesional. En la pared de las historias de Pixar colgaba un cartelito con 3 frases escritas. La historia es el compendio. La historia es el proceso. La historia es la investigación. En la parte superior de la pared había dibujada una imagen que simbolizaba el axioma de la historia es la reina. Cuando regresé a casa, utilicé notas adhesivas para recrear esa pared
en mi estudio y recordarme a mí misma la importancia de tener una historia en nuestras vidas. Resultó que también fue el presagio de algo importante para mí. Sabía que el viaje a Pixar había sido algo más que un gran día con gente de mucho talento. Había algo más, pero todavía no sabía la gran repercusión que iba a tener ese momento de claridad súbita. Antes de mi visita a Pixar, nunca le había prestado demasiada atención a la ciencia de contar historias. Al prepararme mis conferencias, tampoco había calculado conscientemente las historias que iba a contar. En realidad, cuando leo los análisis esporádicos de mis charlas TED, siempre me sorprende que la gente se fije en los pequeños gestos, desde miradas hasta pausas, para etiquetar y estructurar mi trabajo. A los 4 minutos, Brené cambia de posición y se va hacia la izquierda, con una semi-sonrisa. Esto se conoce como el giro de la sonrisa suave y se ha de utilizar con sumo cuidado. Estoy exagerando un poco, pero no tanto. Suena muy raro. Valoro mucho a las personas que son buenas narradoras y sé que no es fácil. Supongo que aprendí a contar historias gracias al largo linaje de buenos narradores del que procedo. Creo que mi educación, junto con los años de estudio de la ciencia y el arte de enseñar, me ha convertido en una narradora por accidente. Y aunque puede que supiera desenvolverme con una historia, sabía que tenía que aprender más sobre esta habilidad, por una razón. En mi último estudio, contar historias se estaba manifestando como una variable clave. Así que hice lo mejor que se me da: investigar. Le mandé un correo electrónico a Darla Anderson, una productora que conocí en Pixar, que había participado en algunas de mis películas favoritas, incluida Toy Story 3, Monsters Inc., Bichos y Cars. Le pregunté si podía ayudarme a comprender el razonamiento que utilizan las personas que trabajan en Pixar para seguir la tradicional estructura de 3 actos en la narración de una historia. Aunque estaba amasando un creciente número de libros y artículos sobre un montón de temas afines, desde la neurociencia de la narrativa hasta escribir guiones, quería escuchar cómo era el proceso de boca de alguien que trabajara en ello, que estuviera empapado por el tema. De ahí es de donde surgen mis mejores datos, de las experiencias reales de las personas. Darla fue fantástica. Ya me había mandado correos electrónicos diciéndome que el equipo todavía estaba hablando de la vulnerabilidad y que el "te sienta bien el Speedo" se había convertido en una piedra de toque entre los miembros de Pixar. En un par de correos electrónicos me ayudó a aclararme con los 3 actos. Primer acto: el protagonista siente la llamada de la aventura y la acepta. Se establecen las reglas mundanas y llega al final del primer acto, el incidente que le incita. Segundo acto: el protagonista intenta por todos los medios resolver el problema por la vía fácil, hasta que llega un punto culminante en el que se da cuenta de lo que realmente va a implicar resolverlo. Este acto incluye llegar a tocar fondo. Tercer acto: el protagonista ha de probar que ha aprendido la lección. Generalmente ha de estar dispuesto a demostrarlo, a cualquier precio. Es la fase de la redención. Se convierte en un personaje iluminado que sabe lo que ha de hacer para resolver el conflicto. Lo primero que se me ocurrió fue: caray, esto es el viaje del héroe de Joseph Campbell. Joseph Campbell fue un erudito estadounidense, profesor y escritor, especialmente conocido por su trabajo sobre mitología y religión comparada. Campbell descubrió que hay innumerables mitos de diferentes épocas y culturas que comparten estructuras y etapas fundamentales, que él denominó el viaje del héroe o el monomito. Esta idea la introdujo en su libro El héroe de las 1000 caras, que leí por primera vez a los 20 y tantos y que volví a leer a los 30 y tantos. Recuerdo que las estanterías de libros de mi madre estaban llenas de libros de Joseph Campbell y de Carl Jung. Esto me ayudó a darme cuenta de que, además de los cuentos que contaba mi padre alrededor de la hoguera cuando íbamos de camping, yo
había estado más en contacto con el arte de contar historias de lo que pensaba. Le mandé un correo electrónico a Darla preguntándole si mi comparación con Campbell iba bien encaminada, y me respondió: sí señora, siempre hacemos referencia a Joseph Campbell y al viaje del héroe y al principio de cada película. Todo empezaba a encajar, y, casi sin darme cuenta, tuve la oportunidad de aplicar a mi propia historia todo lo que estaba aprendiendo. Una tarde, después de una conversación francamente dura con Steve respecto a nuestros puntos de vista aparentemente distintos sobre revisar los deberes, discusión que no terminó con un cachete en mi trasero, con una toalla mojada y un cumplido, sino más bien con mi recomendación de vale más que lo dejemos ahora antes de que digamos algo de lo que luego nos vamos a arrepentir. Me senté en mi estudio y me puse a contemplar mi versión casera de la pared de las historias de Pixar. Quizás solo deberíamos discutir en el lago. Quizás me aferro a la historia del lago Travis porque es una excepción. Ninguna de nuestras discusiones sucesivas desde aquel día había tenido tan buen final. Empecé a rebobinar la historia una y otra vez en mi cabeza mirando mi pared de las historias, donde había pegado una nota adhesiva gigante con los 3 actos. Cada vez más frustrada con Steve y con mi incapacidad para dar la cara y arreglar las cosas como lo habíamos hecho en Austin, decidí hacer un mapa en 3 actos de nuestra historia del lago. Quizás aprendería algo nuevo. Y este es el resultado. Primer acto. La llamada a la aventura de nadar por el lago. Incidente incitador: Steve me hiere cuando me siento vulnerable y estoy intentando conectar con él. Segundo acto. Realmente nada. Solo un desagradable regreso a nado propulsado por la ansiedad. Tercer acto. Reconocemos el malestar y la vulnerabilidad y lo resolvemos. Entonces volví a tener otro de esos momentos de inspiración que sacudió todo mi cuerpo desde los pies a la cabeza. No te puedes saltar el segundo día. No te puedes saltar el segundo día. No te puedes saltar el segundo día. ¿Dónde está la caótica fase intermedia? ¿Dónde está el segundo acto? Había contado esta historia 50 veces, pero jamás había desarrollado el segundo acto, y nunca lo había mencionado. ¿Y qué pasaba con el desagradable regreso a nado? ¿Y si la historia del lago en realidad se hubiera desarrollado bajo el agua, en lugar de en la superficie? De pronto recordé que Carl Jung y Joseph Campbell habían escrito sobre el agua, como un símbolo de lo inconsciente. El simbolismo y la metáfora forman parte de nuestros genes narrativos, pero yo no suelo usar palabras como consciente e inconsciente. Creo en sus conceptos, pero sencillamente estas palabras no me resultan fáciles o prácticas, no me son afines o no me dicen nada. Yo prefiero usar los términos despierto o percatado. Sin embargo, era evidente que había estado pasando algo sin que yo me hubiera dado cuenta. ¿Y qué mejor símbolo para lo que trasciende la percatación que el agua profunda? La ansiedad que experimentamos Steve y yo mientras nadábamos ese día es bastante habitual en los narradores y submarinistas. Te arriesgas mucho cuando te aventuras en un entorno que no puedes controlar y donde no te puedes fiar enteramente de tus sentidos. Hunter Thompson escribió: la civilización termina en la línea de flotación. Más allá de ese punto, todos pasamos a formar parte de la cadena alimentaria y no siempre estamos en la cima. No me había dado cuenta de lo que realmente había sucedido ese día. ¿Había estado contando la versión civilizada de la historia? ¿Estaba sucediendo algo más importante que escapaba a mi comprensión en estos momentos? Saqué mi diario de investigación y empecé a escribir todo lo que podía recordar de ese regreso al muelle nadando. En primer lugar, el regreso fue tremendo. Tenía la sensación de estar nadando en arenas movedizas. Las gafas de nadar me protegían los ojos, pero en el lago Travis no ves más allá de tus narices. Incluso cuando era pequeña, me preguntaba cómo esa agua de color azul verdoso podía ser tan espesa.
Recuerdo que hubo un momento en que a mitad de camino de regreso al muelle me puse muy nerviosa. Empecé a pensar, ¿qué hay debajo de mí? ¿Hay cuerpos por ahí abajo? ¿Hay serpientes? Cuando tenía 8 años pasó algo terrible. Pa, el vecino de tía Loreña, del que he hablado antes, se ahogó en el lago. Había ido a pescar al muelle solo, se cayó al agua, se golpeó la cabeza al caer y murió. Cuando nadaba, se me disparó la mente y empecé a ponerme nerviosa, para lo cual, si he de ser sincera, no necesito mucho siempre que estoy en lagos u océanos. Justo cuando sentía la necesidad de girarme boca arriba y empezar a flotar hasta que alguien viniera a rescatarme de mi propio embalse rebosante de ansiedad, conseguí sobreponerme. Además de batallar contra el pánico a la profundidad, me estaba planteando una serie de preguntas aleatorias sobre Steve y la situación que se estaba produciendo. Estaba barajando escenarios y verificando mi propia realidad mientras se abría paso por las aguas opacas. No veía nada, pero lo sentía todo. Era como si la emoción que estaba generando en mi cerebro hubiera añadido 25 kilos a mis tobillos. Apenas podía seguir pataleando con mis piernas. Normalmente me encanta la sensación de ingravidez del agua. Ese día todo el tiempo sentí que me estaba hundiendo. Cuanto más escribía a mi diario, más me sorprendía de lo vívidos que eran mis recuerdos de aquel día. Por consiguiente, pasé a enumerarlos confeccionando una lista. Número 1. Cuando empecé a nadar, empecé a montarme una versión de la historia que me permitía ser la víctima y la heroína y vengarme de Steve cuando menos se lo esperase. Número 2. En cada abrazada pensaba para mis adentros, estoy muy cabreada. Pero a los pocos minutos confesé. Hacía varios años que había aprendido que cuando estoy planificando una venganza o ensayando una conversación en la que soy de lo más mezquina o intento que la otra persona se sienta mal, normalmente no estoy enfadada, sino herida, incómodamente vulnerable o avergonzada. Aquel día en el lago sentía las 3 cosas. Me sentía mal porque él había pasado de mí y estaba avergonzada por la razón por la que lo había hecho. Número 3. Entonces empecé a pelearme con mi propio montaje de venganza. No soportaba el final en el que Steve acababa pagando los platos rotos, pero es lo que mejor se me da cuando me siento ofendida. La única forma en que podía cambiar el guión era contando una historia distinta, en la que las intenciones de Steve no fueran negativas. Mientras nadaba, no dejaba de hacerme preguntas. ¿Podría llegar a ser tan generosa? ¿Tengo parte de la culpa? ¿Puedo confiar en él? ¿Confío en él? ¿Cuál es el supuesto más generoso que puedo imaginar respecto a su respuesta sin dejar de reconocer mis sentimientos y necesidades? Número 4. La pregunta más difícil de responder ese día implicaba la decisión más vulnerable que he de tomar siempre que tengo miedo o estoy enfadada. ¿Cuáles son las consecuencias de tirar las armas y sacarme la armadura? ¿Y si él me estaba haciendo daño a propósito? ¿Y si realmente él era una persona insensible? ¿Y si le concedía el beneficio de la duda y me equivocaba? Entonces me sentiría doblemente avergonzada por haber sido rechazada y por ser inocente. Por supuesto, ahí fue cuando empecé a pensar en los posibles cuerpos que podía haber en las entrañas del lago, en krakenes, los temibles calamares gigantes que han aterrorizado a generaciones de marineros. De hecho, esa mañana recordé esa escena de la segunda entrega de Piratas del Caribe, en la que David Jones grita «¡Soltad el kraken!». No me extraña que me notara aturdida cuando llegué al muelle. Número 5. Recuerdo que estaba deseando hablar con mis hermanas de esto antes de meter la pata. Antes de que me diera tiempo de escribir el punto número 6 en la creciente lista de mi diario, tuve otro momento de inspiración. ¡Ay, Dios mío! Las preguntas a las que había estado intentando responder esa mañana no eran aleatorias.
Esas preguntas eran conceptos que estaban surgiendo a raíz de mi investigación sobre cómo superar la adversidad. Había estado un año contando esta historia como ejemplo de vulnerabilidad y resiliencia a la vergüenza. Y poco podía imaginar que lo que había detrás de esa historia en esa agua turbulenta era también la historia de levantarse más fuerte tras una caída. Cuando escribí Frágil, decidí no incluir lo que estaba aprendiendo sobre superar la adversidad. No solo era excesivo para incluirlo en un mismo libro donde estaba introduciendo conceptos como la vulnerabilidad y la escasez, sino que todavía no acababa de entenderlo. Conocía los elementos de la resiliencia, la vergüenza y el papel de la vulnerabilidad en la valentía. Pero en lo que se refería al verdadero proceso de levantarse más fuerte tras una caída, solo tenía claro lo básico. Todavía tenía que ordenarlo y etiquetar las piezas. Recordando que mi investigación estaba teniendo lugar bajo el agua ese verano, ni se me ocurrió pensar en el carácter práctico de lo que estaba aprendiendo sobre levantarse más fuerte de situaciones cotidianas sin demasiada importancia, como el incidente del lago. Pensaba que estaba trabajando en un proceso dirigido a los grandes retos de la vida. Como todo el mundo, he conocido el fracaso y sé lo que es tener el corazón roto. He superado fracasos profesionales y desengaños personales de los que te cambian la vida. Aunque una de las características de la investigación en la teoría fundamentada es que genera procesos sociales básicos que tienen una aplicación muy amplia, me preocupaba el hecho de si levantarse más fuerte podía aplicarse a una extensa gama de situaciones, o incluso de que yo quisiera que así fuera. ¿Mermaría su poder de algún modo si lo aplicaba en situaciones de menor importancia, como la discusión del lago? La respuesta es no. El sufrimiento comparado me ha enseñado que jamás hemos de infravalorar la importancia de tener un proceso que nos sirva para afrontar las heridas y desengaños cotidianos. Estos pueden modificar quiénes somos y lo que sentimos, del mismo modo que las cosas que consideramos importantes. Sigo pensando que el lago Travis es un lugar mágico, pero no porque disolvió el conflicto entre Steve y yo. Fue un momento revolucionario que solo se pudo producir porque los dos fuimos capaces de reconocer nuestras propias historias. No es que nos diéramos cuenta enseguida y aceptáramos nuestra vulnerabilidad. Tal como había dicho Darla en su correo electrónico, en nuestro segundo acto el héroe aprueba todas las formas sencillas de resolver el problema antes de rendirse a la evidencia. Tal como había dicho Darla en su correo electrónico, en nuestro segundo acto, el héroe prueba todas las formas sencillas de resolver el problema antes de rendirse a la evidencia. Después de dedicar 2 años a estudiar los detalles del proceso de levantarse más fuerte tras una caída, para entender cómo funciona cada parte y cómo encajan las piezas, ahora, cuando reflexiono sobre el tema, me doy perfecta cuenta de por qué sucedieron las cosas aquella mañana estival. Yo estaba asimilando el proceso de levantarse más fuerte tras una caída. La finalidad de este proceso es aprender a levantarnos de nuestras caídas, corregir nuestros errores y enfrentarnos al sufrimiento de un modo que nos haga más sabios y auténticos. La estimación. Profundizar en nuestra propia historia. Reconocer la emoción y sentir curiosidad por nuestros sentimientos y el modo en que conectan con nuestra forma de pensar y de comportarnos. La contienda. Asumir nuestra historia. Ser sinceros con las historias que nos montamos sobre nuestras contiendas y ser capaces de poner en tela de juicio esas confabulaciones y suposiciones para determinar qué hay de verdad en ello, qué hay de autoprotección y qué hemos de cambiar si queremos vivir en un modo más auténtico. La revolución. Escribir un nuevo final para nuestra historia basado en las enseñanzas básicas que hemos extraído después de haber lidiado con ellas y utilizar esta nueva historia de coraje para cambiar la forma en que nos implicamos en el mundo y, en última instancia, para transformar nuestra forma de vivir, de amar
de ejercer como padres y madres y de dirigir.